tardes, bienvenidos a la explanada de este jueves. Comenzamos nuestro programa de hoy hablando de un libro cuyo título es La gente no existe, como lo estamos viendo en pantalla, un título inquietante, como lo son también inquietantes los relatos que componen este trabajo de Laura Ferrero. Muy buenas tardes, Laura. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantados de hacer esta entrevista, bueno, a título personal, porque ayer cuando terminé de leer el libro, he de decir que pensé, ostras, no sé cómo plantear esta entrevista. O sea, porque es verdad que lo primero que me viene a la mente es esta sensación de inquietud y de desasosiego que te dejan todos los relatos que componen este libro. ¿Cuál era el objetivo de todo esto? Tú tenías muy claro que la finalidad era un poco remover al lector de esta manera, ¿no? Bueno, más que inquietud o más que desasosiego, que tampoco era mi intención, la verdad que a mí siempre me parece que la literatura tiene como esa función de despertar un poco, ¿no? De plantearte una pregunta. Entonces, si te fijas, todos los relatos tienen finales abiertos porque me parece que es la única manera en que el lector entra en la historia, ¿no? Como que tú le dejas un final al lector y él hace como un inicio desde ahí. Entonces, esto es esta era mi intención, lo de el desasosiego no. Bueno, pues esto, claro, esto es de agradecer también que no tengas esta mala idea, ¿no? De dejarnos con esa sensación. Es verdad que todos los relatos acaban en un punto donde tú dices, bueno, vale, esta grieta se ha abierto, pero la vida sigue, ¿no? Y de repente como lector imaginas cómo puede desenvolverse y desarrollarse todo esto después de haber llegado a ciertas conclusiones, que es el punto donde nos deja cada historia, ¿no? Algunos han dicho que es como una fotografía de un momento donde todo se viene abajo, o al menos un aspecto importante de la vida de sus protagonistas. Claro, para mí es lo que te decía, ¿no? Que es de esa grieta de donde parten las historias, ¿no? Y a mí me parece mucho más interesante que tú cuando termines una historia me puedas comentar para ti por dónde sigue, ¿no? Porque me da la sensación que la historia sigue viva, que si te la escribo cerrada y te digo, y fueron felices y comieron perdices, ¿no? Claro. Que yo creo que de esos finales cerrados y así como con muchas certezas no se lee realmente nada, ¿no? El lector ahí no forma parte. Y para mí, como te digo, la literatura es una cosa viva, ¿no? Como un diálogo entre tú y yo, que eres la que de repente te adueñas de mi historia, ¿no? Y me parece mucho más interesante lo que surja a partir de ahora por tu parte. Laura, los relatos funcionan de manera independiente, pero sí que hay dos en concreto que además son autobiográficos, que se conectan entre sí. Aparte de esta experiencia propia, ¿en qué te has basado a la hora de escribir este tipo de historias? Hay algunas que yo creo que forman parte de tu imaginación exclusivamente. Sí, la verdad que en estas historias hay 3 que son autobiográficas y todas las demás parten como de detalles muy azarosos, desde salir a dar una vuelta y escuchar una conversación de 2 mujeres que desayunan hasta un padre que recoge a su hijo en el colegio. Quiero decir que para mí la inspiración surge como de lo cotidiano, de lo próximo, de todas estas cosas en las que a veces no reparamos pero que nos rodean, ¿no? Y yo qué sé, también luego surge a partir de películas que he visto, de relatos, es decir, todo me parece un buen punto para encontrar una historia. Pero fíjate, lo cotidiano te da pie a que muchas historias, que ya digo que abordan temas y situaciones del día a día, se tornen casi en cuentos de terror, porque hay historias que desde luego que tienen un desenlace que te pone los pelos como escarpia, ¿no? Como suele decirse. Incluso hay una en concreto donde se narra un episodio de violencia machista o de maltrato hacia una mujer que desde luego que es una historia escalofriante. En ese caso, el relato que se llama Gangrena habla de un tema que a mí me parecía como un reto, ¿no? Como abordarlo, porque nunca lo había tratado, que era el tema de los abusos psicológicos, ¿no? Y me interesaba mucho arrojar luz, más que hacer una historia de terror, decir, esto ocurre, no lo vemos porque no sabemos cómo enfocarlo, con qué palabras narrarlo, qué historia contar, ¿no? Y entonces me interesa mucho que este tipo de historias, no sé, podamos hablarlas y alumbrarlas entre todos. Sí, hay también una intención como de conjurar esas cosas que nos duelen, ¿no? Conjurar el daño y enfrentarnos a momentos donde tú a través de las palabras intentas de alguna manera gestionarlo, sobre todo los que te tocan a título personal, como son la pérdida de seres queridos, pero a la vez siempre teniendo en mente que en realidad lo que se persigue cuando uno escribe es como un gran silencio, que tú lo dices al final.
Yo creo que hay dos, bueno, uno puede perseguir ese gran silencio, pero para mí a veces la literatura surge también de muchas situaciones en las que no podemos hacer otra cosa que utilizar las palabras, ¿no? Pues yo qué sé, pues ante el duelo por alguien que hemos perdido y que ya no está, pues ante una de esas rupturas tan complejas, ¿no?, que nos da la vida, ¿no? Entonces es como que tenemos la literatura para entendernos mejor, ¿no? A mí la escritura me acerca a la vida de otra manera, porque quieras o no es como volver a vivir la vida dos veces, ¿no? Con una Claro. distancia. De manera que para mí a veces la literatura es como una urna un poco donde uno va metiendo también las cosas que no son, como para darles otra vida. Claro, y fíjate que con respecto a esto, yo pensaba esta mañana mientras tomaba el café. Claro, es que la sabiduría popular existe por algo y cuando ocurre algo que nos impacta muchísimo, usamos la expresión no tengo palabras, ¿sabes? Cuando algo Claro. nos afecta muchísimo, y en realidad es exacta, porque el verdadero dolor cuesta articularlo a través de palabras. Pero tú lo intentas y de alguna manera, bueno, pues te ayuda a sobrellevarlo también. Necesitas un tiempo. Yo siempre pienso que lo que surge en el momento del dolor, en el momento en que algo te ha impactado mucho, no es literatura, porque eso es como casi un vómito, como una reacción, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que pasar un tiempo para que haya una distancia y para que tú encuentres las palabras, ¿sabes? Entonces, a mí la literatura me da ese espacio, que luego hay algunas de esas historias me parece que son valiosas y otras no, porque no todo luego se convierte en parte de un libro, pero sí que es verdad que además a mí me sirve para entender mejor las cosas. También te he leído por ahí que quieres hacer un poco activismo de la vulnerabilidad, ¿no? De reconciliarnos con esta idea de ser frágiles, de vulnerables, que no pasa nada tampoco. Esto lo dice también el filósofo Paul B. Preciado. Hay que dejar a un lado lo de la valentía y centrarnos en escribir sobre la vulnerabilidad, que es una postura tan legítima y más fructífera quizá que otras. Bueno, básicamente la valentía está muy bien y yo no estoy diciendo que no haya que ser valiente, lo que pasa es que existe otra parte que es la vulnerabilidad y siempre pues desde pequeño, ¿no? Pues a los niños no lloran, si lloras no sé qué, entonces yo creo que estamos escondiendo cosas que también son muy connaturales a nosotros y muy esenciales. Entonces a mí la vulnerabilidad me interesa desde el punto de lo que te decía, de arrojar luz sobre todas aquellas cosas que nos gusta esconder, ¿no? Como si no fuéramos toda esa parte pues más, yo qué sé, pues esto más frágil, más quebradiza. Entonces yo reivindico como un poco mostrarlo, pero porque está ahí. El título del libro, que como ya he dicho al principio, es inquietante, pero fíjate que leer historias también es una manera de no sentirnos solos, porque a mí, por ejemplo, me pasaba, y creo que a mucha gente también, bueno, espero, igual tienen que venir a encerrarme ahora mismo, pero que hay un momento donde tú piensas, imagínate que no existe nadie y todo lo que yo estoy viendo y asumo como real es una invención, ¿sabes? Como que vivo en una especie de Matrix. Al final todos hemos tenido esa sensación a veces o hemos tenido ese pensamiento demencial, ¿no? De decir, imagínate que todo es falso. Totalmente. Yo, desde que vi aquella película del show de Truman, Bueno, exacto. Es una cosa como que me planteo a menudo, ¿no? En plan, el tema, imagínate que esto es como un decorado, ¿no? Claro. Pero para mí el título de la gente no existe, de alguna manera hace referencia a la pregunta por la existencia, ¿no? A recordar que esto no es un borrador, que la vida no puedes ir haciendo como borradores y luego ya llegar a la definitiva, ¿no? Que tenemos una y que es esta, ¿no? Y que muchas veces en vez de estar conectados con las cosas, lo que hacemos es pues estar en otras, ¿no? Entonces, para mí todos estos relatos tienen esa pregunta, tienen en común esa pregunta, ¿no? De cuándo estamos vivos, del tiempo que estamos vivos. Pues es una pregunta muy bonita, muy profunda también, muy valiente. Hemos hablado antes de la vulnerabilidad, mucha gente nunca se plantea esto, porque tiene miedo, ¿no? de la posible respuesta. Y también en este libro, esto que estás comentando de hacerse preguntas, es una constante también, ¿no? Creo que dices algo así como uno empieza a dejar de existir cuando finge que es feliz, ¿no? Cuando finge la felicidad. También hay una idea de ser verdadero, ¿no? De buscar la verdad y dejar esa parte más de simulacro. Lo que pasa es que muchas veces es más fácil vivir en un simulacro porque al final te lo ajustas tú a tu medida, ¿no? Toda la realidad que te inventas, todos esos fingimientos están en tu cabeza y son más fáciles porque te los adaptas a lo que tú necesitas. Luego la realidad va por otro lado, ¿no? Pero de alguna manera estas historias reivindican un poco el enraizarse un poco en la verdad, que cada uno conocerá la suya, ¿no? Pero al menos esto que es que la vida pasa y que si vas fingiendo pues felicidad o vas fingiendo determinadas cosas, no estás viviendo tu vida, estás viviendo la vida que te estás imaginando. Sí, bueno, y esto cuando te pasa algo malo que la gente te dice, bueno, pero la vida sigue. Y a veces piensas, pues esto es lo malo, eso es lo malo, que la vida sigue. Bueno, no es lo malo, no vamos a ver. Pero vamos, que muchas veces se tiende a pensar esto. Son relatos, ya hemos dicho, son relatos cortos,
tú has explorado varias formas de narración. El relato corto en esta ocasión, ¿qué te ha permitido hacer como escritora? Al final el relato es diferente de la novela, en tanto que la novela puedes estar 5 años y no acabar nunca, ¿no? Que Claro. tiene esa sensación como más agónica. El relato es algo que tú vas terminando, que tienes mentalmente la sensación de que estás avanzando, o al menos la tengo yo, ¿no? Pero al final los temas son los mismos. Lo que pasa que el relato te permite meterte en la piel como de tan diferentes personas, ¿no? Y explorarlos también pues desde el yo, ¿no? A mí me permite pues meterme en la piel de un hombre que tiene 80 años, ¿no? Entonces y me permite como desarrollar mucho más la empatía. A mí es que el género del relato es un género que me ha apasionado siempre, desde que empecé a leer a Carver hace tantos años ya. Es un libro, además, de mucha intensidad, o sea, que pese a que estamos diciendo que los relatos son breves, no son para nada superficiales, sino que tienen un gran peso. De hecho, has conseguido, de alguna manera, fascinar, bueno, a muchísima gente, pero sobre todo a una gran intensa, que a mí me encanta, que es Isabel Coixet, que además creo que habéis trabajado juntas incluso. Sí, seguimos trabajando en varios proyectos y de hecho el vídeo que estáis poniendo ahora ¿Sí? Lo hizo ella. O sea que sí, la verdad que una gran complicidad con ella. También se puede apreciar, aunque es narrativa, pero sí que hay un pulso poético bastante evidente, ¿no? Tú también tienes tendencia, y por tus lecturas, pues a hacer un guiño o a narrar de una manera casi poética, porque también te ha servido mucho leer poesía en momentos puntuales. Pero la poesía me sirve, y siempre lo digo, como para inspirarme, ¿eh? Pero la verdad que soy una malísima poeta. Me encantaría saber... Pero me encanta escucharte decir esto, porque hay gente que no lo sabe, que no lo reconoce, y los tenemos por ahí en Instagram publicando. Pues pero está muy bien reconocer esto. Yo ya os lo digo, yo no sirvo para nada para la poesía. Lo que pasa es que me inspira muchísimo, creo que porque me produce muchísimo respeto y porque me parece muy difícil lograr decir en 2 páginas, en un poema corto, todo lo que a mí me transmite la poesía. Laura, tú empezaste autoeditándote, he leído. Entonces, ¿tienes la sensación ahora de que bueno, la gente habla de ti, ya te has ganado un lugar dentro del mundo de las letras? Le has metido un gol, ¿no?, ahí al sistema editorial, de decir, mira, empecé yo en un garaje metafórico, y de repente estoy ahí entre las primeras. Sí, yo la verdad que me siento súper afortunada de cómo ha sido todo, y miro hacia atrás y la verdad que estoy súper contenta. O sea, no me lo creo como de haber podido publicar pues todos estos libros estos años, porque bueno, es muy difícil al final que conseguir esto, ¿no? Pues más o menos mantenerse y que yo que sé, pues que te sigan publicando. Pero sí, la verdad que muy contenta. De cara al medio plazo, al próximo año, ¿tienes algún proyecto en mente? ¿Vamos a tener próxima publicación? Estoy con una novela que ya había empezado hace 2 años y la he dejado para seguir continuando con estas historias, porque al final con la literatura pasa eso, que estás de repente, yo que sé, haciendo un proyecto y se te cuela otro, ¿no? Entonces, nada, ahora voy a seguir con el que ya tenía, que es un proyecto que me hace mucha ilusión y es una novela. Es curioso porque, y ya para terminar, es verdad que cuando empezaste se te catalogó como dentro de lo que se llama literatura femenina. No entiendo muy bien lo que es esta etiqueta, pero bueno, ya empezamos un poco a desbancarla. Y en este libro, también lo que acabas de comentar, tú te pones en el papel de narradora en muchas ocasiones, pero hay otras en las que de repente eres un señor de 80 años que está contando su historia. Al final es también una reivindicación de esto de que la literatura y las historias no tienen sexo. Para mí nunca la han tenido, y la distinción de literatura femenina, masculina, o sea, es que para mí es literatura y todo es lo mismo, ¿no? Entonces, a mí la literatura o la escritura lo que me sirve es para desarrollar mucho más esa capacidad de empatía, ¿no? Al final, cuando tú logras meterte en personajes pues, que están alejados de tu cotidianidad y de tu vida y que te resultan tan lejanos, pues no sé, a mí me ayuda a comprender, a ponerme en otras pieles, ¿no? Entonces a mí me fascina esa capacidad que tiene la literatura, porque tienes que pensar desde dentro de los demás. Sí, desde luego que sí, que te tienes que hacer un poco espía de las vidas ajenas. Exacto. En el mejor sentido, porque la gente que te rodea, por ejemplo, ya conoce y te habrá leído y anda con cierta, digamos, precaución, en plan, a ver si vas a escribir algo de esto que te estoy contando. No, eso no, porque yo también yo creo que tienes que respetar en todo momento lo que te está contando la otra persona. Y alguna vez sí que me ha pasado que me ha impactado una historia y he pensado, esto lo quiero contar, y se lo he preguntado a otra persona, porque creo que las historias de uno son de uno, pero las de los demás son de los demás. Entonces yo todo esto de
yo qué sé, utilizar material de los demás, así como un medio sensible y que luego Claro. a la gente le siente mal. La verdad, yo no creo que uno sea dueño de eso. Bueno, lo que sí que podemos encontrar en este libro son historias que iba a decir que a cualquiera nos pueden pasar. A ver, en realidad sí, porque potencialmente nos pueden pasar todas estas cosas. Pero claro, son cuestiones muy concretas que sacuden las vidas de los personajes que podemos encontrar aquí en La gente no existe. Así que recomendamos su lectura, como no. Muchísimas gracias, Laura, por haber estado con nosotros. Nada, vosotros. Muchas gracias. Pues ahí dejamos esta recomendación literaria. La gente no existe. Lo que sí existe, bueno, son muchas cosas en la vida, pero lo que sí existe es nuestra siguiente intervención de hoy, que vamos a hablar de cine. Mira, hemos comentado Isabel Coixet. Continuamos hablando de cine español, además, y de la Gala de los Goya, porque este año previsiblemente se va a celebrar con cierta normalidad y vamos a hablar de algunas de las películas españolas que están nominadas en esta edición. De todo ello con Juan Carlos Severo, que ya lo tenemos preparado, y charlamos con él después de una breve pausa.